¿En qué nos quedamos? ¿Qué les estaba compartiendo en la clase pasada? Estábamos viendo ya deformidades angulares. ¿Me pueden recordar? Sí, permítame, déjeme ver mis apuntes. Sí, doctor, nos quedamos en sí, en las angulares, en las angulaciones. Ok. De este tema que es bien importante, que luego está muy satanizado, nos envían muchos pacientes porque no tienen idea de pensar en que en el pediátrico se destuerce y que entonces va mejorando en su alineación y no la que tiene en un momento que causa caídas, que causa que los pies apunten hacia adentro, por ejemplo, vaya a ser algo problemático. Y también quieren a veces, pues la cultura ha enseñado, la cultura de Estados Unidos, que esto se va a mejorar con calzado ortopédico y plantillas, cosa que ellos mismos ya dejaron en el pasado. Entonces vemos cómo la torsión y angulación de los miembros forma parte del desarrollo normal en un rango muy amplio. Entonces vean esta imagen. Los perfiles torsionales varían mucho en los niños. La torsión tiene que ver con la versión del hueso, la laxitud de la cápsula articular y el balance muscular. Y la versión es de inclinación dentro del hueso, en la anteversión, o sea, lo que realmente está torcido el hueso. Y esto está mejorando conforme van creciendo. Este es un esquema que les mostraba al principio, y que indica cómo la superposición de los cóndilos femorales con el eje del cuello del fémur, esta zona, y cómo se va alineando, cómo se va haciendo cada vez más paralelo entre uno y otro, y entonces con eso ya empiezas a dejar de caminar así, incluso si continuara a estar demasiado recto, entonces con la tendencia a caminar hacia afuera. Entonces, una forma de evaluar esto es con el paciente boca abajo y tú mides poniendo 90 grados qué tanta rotación interna tiene. Eso es lo habitual en un adulto. Esto va, por ejemplo, en niñas, niños, si lo graficaron y ya se sabe cómo va mejorando conforme pasa el tiempo. Igual esto, que es el ángulo muslo-pie. El ángulo muslo-pie en el cual mides el eje del muslo, el eje del pie y tiene que ver con qué tanta rotación. Este paciente, por ejemplo, tiene un perfil negativo y en su rango de movimiento, pero aún así puede meter un poquito el pie. Entonces, este ángulo va mejorando conforme vas creciendo, conforme vas haciendo ejercicio. Su valor es variable entre los 3 y 4 años y se va estabilizando por ahí de los 10 años. A veces puedes tener eso también, que es un metatarso aducto, que es como que esta zona del pie está ligeramente metida. Entonces en sí no está metido todo el pie, sino nada más el puro antepié sobre el medio pie. Entonces esto también tiende a irse mejorando. Así que tenemos que una torsión tibial externa compensa una rotación femoral interna. Y entonces eso es cuando ves y la anteversión femoral. Una forma de verlo siempre va a ser con las rótulas y los pies dirigidos hacia las rótulas hacia enfrente, y no importa dónde estén los pies, ahí se toma la radiografía y con eso se corrige con el crecimiento, puede provocar artrosis de cadera y entonces puede estar hablando de una epifisiolistesis. Doc, se le está cortando la imagen y un poco el audio. Ok. Comentaba que la marcha en rotación externa puede estar asociada a artrosis, es decir, es importante. ¿Sí se escuchó eso bien?
Sí, perfecto. Ok, bien. Entonces, prestar atención a eso. Torsión tibial interna, causa frecuente de marcha convergente en niños de 1 a 3 años, se aprecia al momento en el que el niño empieza a caminar, rótulas dirigidas hacia adelante y los pies están hacia adentro. Entonces, eso se asocia a un metatarso varo, genuvaro, tibia vara. Lo compensa el ser humano estando con las rodillas así charritas. La torsión tibial externa, siempre las rótulas hacia enfrente cuando paran al paciente y ahí ven cómo se comporta y ven el perfil rotacional. Entonces, cuando paran el pediátrico, de esta manera puede llamar la atención, pero puede ser normal. ¿Qué radiografías tomaríamos en caso de que sí pensáramos que hay algún problema? Radiografía AP de pelvis neutra y Lowenstein. La proyección AP de pelvis neutra es estando parado y te toman una placa de la pelvis y se ven las dos caderas. En rana es abrir las piernas como una rana y de esta manera se ve cómo centra. Y Lowenstein es abriendo las piernas y rotándolas hacia adentro. Y esas tres informaciones se suman y ayudan a verlo mejor. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok. Entonces, tomamos una tomografía y vemos, también podemos superponer cómo están los cóndilos femorales con el trocánter mayor, con el acetábulo, incluso con el tobillo. Y entonces podemos determinar muy bien el eje que tanto está rotado realmente. Hay pacientes, por ejemplo, en los que tienen una incapacidad para la marcha, una imbalance muscular como la parálisis cerebral infantil, y en ese caso se pueden ver estas alteraciones que incluso sí las tenemos que operar. Quédese con el concepto que la historia natural de estas alteraciones torsionales es hacia corregir por ahí de los 7, 8 años de edad. Pueden progresar hasta por ahí de los 10, 11 años. Son consideradas entonces variantes de la normalidad y las intervenciones quirúrgicas no son necesarias. Hay muchas tablas en relación a esto, cómo la torsión tibial mejora, cómo la torsión femoral mejora, cómo se va destrozando el ser humano. ¿A quiénes sí debemos de tratar? Cuando se haya mucha simetría, que comprometan la marcha después de los, por ejemplo, 8 años, muy severas, asociadas con alteraciones congénitas, mielodisplasia, displasia de cadera, parálisis cerebral infantil, si hayan causas como que estén haciendo que persista. Y en ese caso se corta el hueso, se gira, se le fija de alguna manera y con eso alinea. Órtesis, calzados correctivos, los twisters, férulas de Dennis Brown, entonces ninguno ha sido efectivo. A los calzados les ponían como virones, que eran como cuñas, para hacer que cuando pisaras, como que el pie te lo aventara para afuera, y si tú tuvieras un control neuromuscular, algo que te dijera, no debes de pisar así, y de esa manera, como que te corrigieras. Nunca funcionó. Estos como virones, estos como mangueras, que van atadas aquí con algo que te mantenían con los pies hacia afuera, dándote un estímulo correctivo. La idea en sí no era mala, pero sin embargo no ha funcionado. Y entonces creas nada más algo que le llaman síndrome de niño enfermo, el hecho de que lo estén señalando sus compañeros, el bullying, el hecho, incluso me tocan papás que llegan con los chamacos, pues porque ellos lo usaron, ahora piensan que su bebé también les va a tocar que lo utilice y pues no va por ahí la cosa. ¿Alguien de ustedes utilizó algo así? ¿Que se acuerdan? Sí, doctor. No, afortunadamente no. Okay. Y todavía es algo que en algunos lugares se propicia mucho. ¿Por qué? Porque no hay como una regulación de esto. Las tiendas de productos ortopédicos a veces exageran y si el paciente lo compra y lo siguen produciendo, cosa que ya es como del pasado, ¿de acuerdo? Entonces, no utilizamos esto realmente. Sin embargo, sigue el ciclo vicioso de que hay otros médicos que sí siguen como recomendándolo y entonces hay un error. 10, 12 años y no ha alcanzado la resolución, realmente se consideraría la cirugía. Es un rango muy, muy pronunciado. La rotación interna, por ejemplo, de la tibia tiene que ser de más de 80 grados o rotación externa por ahí de los 10 grados. Que haya limitación realmente a la marcha. Y esto puedes ver si es que lo tienes que alinear
si es que está ocurriendo en el fémur o en la tibia, haciendo un corte en el hueso, abajo de los trocánteres, en la diáfisis o arriba de la rodilla. Como es un hospital de concentración, a mí sí me toca pues hacer esos tipos de cirugías. Sin embargo, no son comunes, ¿de acuerdo? Y de todas formas, no hay grandes series que cuenten con un seguimiento sobre el tratamiento quirúrgico de estas anomalías rotacionales, o sea, que si pudieran haber todavía alineado en la adolescencia tardía. Hacerlo antes de los 10 años realmente no está justificado, a menos de que el paciente tenga otro padecimiento que lo justifique, o sea, que sea secundario. Y pueden ocurrir complicaciones como el síndrome compartimental y lesiones nerviosas. Y los ejemplos, aquí una osteotomía intertrocantérica, aquí una osteotomía subtrocantérica para rotar y girar, le pones la placa, consolida como en 2 meses y con eso mejora la posición de la extremidad. Así que igual, después de los 10 años se consideraría alguna cirugía. Así que si quieren referir a un paciente porque tenga esas cuestiones y no haya mejorado y le estorba la marcha o algo por el estilo, sea después de los 10 años, ¿de acuerdo? Si eso es importante. Y ahí se ve el ejemplo, si yo se los había mostrado la clase pasada, cómo puedes hacer un abordaje pequeño, cortar la tibia, rotarla y fijarla de alguna manera. Así que los perfiles torsionales varían mucho en los niños. La historia natural es a que corrijan, aquellas que sean asimétricas se deben de tratar, aquellas que comprometan la marcha después de los 8 años y que sean muy severas o asociadas a un padecimiento secundario. Moebius, mielodisplasia, artrogriposis, parálisis cerebral infantil serían algunos de ellos. ¿Qué tanto valoramos el gen varo y el gen valgo? Bien, entonces tomamos la distancia intermalleolar, paramos al paciente y valoramos qué tanta distancia hay entre el malleolo interno de un tobillo contra el malleolo interno del otro. Se va tomando por grados. Lo habitual es hasta grado 3 en los pediátricos, hasta 6 centímetros prácticamente, 7.5 centímetros de diferencia, de discrepancia, de separación, pues, que hablen de qué tan valgo tienen, ¿sí? Arriba de 7.5 llama la atención, y es esto. Presten mucha atención a este esquema, se repite mucho, lo pueden encontrar fácilmente como para explicarle a familiares, por si cuando están dando consulta tengan alguna computadora con señal a internet. De 0 a 2 años, recuerden eso bien, la rodilla está charrita, está vara. Después, como por ahí de los 2 años, se corrige, se queda en neutro, para luego, como de ahí de los 3 a los 7, 8 años, están las rodillas encontradas, especialmente en las mujeres. La distancia intermalleolar entonces sería el malleolo interno, tomar la distancia que hay de aquí, aquí, ¿sí? Y en este caso, como punto de corte máximo, hay unos artículos que te dicen si es de más de 6 centímetros, por ejemplo, de 6 a 8 centímetros, deberías ya de vigilarlo. Estar checando a ver cada año, por ejemplo, cómo va mejorando. Si en cualquier momento es de más de 8 centímetros esa diferencia, esta angulación, este gen valgo que se le está produciendo al paciente es patológico y entonces deberías de buscar enfermedades metabólicas que le estén afectando, raquitismos, por ejemplo, displasias esqueléticas y otros padecimientos. ¿Vamos bien? Sí, doc. Sí, Ok. doctor. Así que por ahí de los 10, 11 años ya se alinea. Si tú trazas una línea del centro de la cabeza femoral al centro del tobillo, esa línea pasa por el centro de la rodilla con una desviación estándar para acá y para acá. La forma de medir esa desviación estándar es el ancho de las espinas tibiales. ¿Te acuerdas la meseta tibial? Entonces tú tomas el ancho que haya de aquí a aquí, ese mismo ancho para acá y ese ancho acá para acá. Entonces lo recomendable, lo tolerable es estar en esta zona en un pediátrico en crecimiento. En un adulto deberá de estar ya más bien en esta zona, ¿de acuerdo? ¿Sí me explico? O sea, de esta zona de aquí.
¿Qué causa el genu valgo y el genu varo? Ya enfermedades genéticas. Displasia, osteocondrodisplasia para genu varo, tibia vara cuando es menos de 2 divisiones estándar, detención parcial de crecimiento, raquitismo como enfermedad metabólica, lesión de cartílago fisario, intoxicación por flúor o por plomo, pueden ser algunas. Enfermedad de Blount es quizás una bien importante que habrá que checar, que es una lesión parcial de nacimiento del el crecimiento del cartílago, y entonces produce esta forma de crecimiento anormal de la rodilla. El genu valgo puede ser porque no se haya formado el peroné y entonces la tibia está así como bien doblada y el pie está por acá. Osteocondrodisplasia, o sea, alteración en el crecimiento del cartílago y del hueso. Más de 2 desviaciones estándar sería algo que consideraríamos. Sobrecrecimiento, detención parcial de crecimiento, raquitismo, que es el déficit de vitamina D, pero también existe una forma genética que es la que se produce por una sobreexpresión del factor fibroblástico de crecimiento 23. Osteogénesis imperfecta, lesiones de cartílago fisario, artritis reumatoide, flúor y plomo. Vean. Esta imagen clásica. Analizan aquí cómo tiene una simetría. Es un niño de más de 2 años con un genu varo unilateral. ¿Qué es lo que presenta aquí? Esta fisis está como desparramada hacia abajo, ¿sí? Y eso le está causando esta deformidad. Eso se conoce como enfermedad de Blount, cuando dices, yo puedo ver qué le está produciendo la deformidad, y esto viene desde la tibia, viene en esta parte. ¿Ok? Y esto a veces se puede operar a edad temprana y le ponemos esta especie como de frenos para las rodillas, que son una especie como de grapas. Ya grapas no se usan, son como una placa y tornillos en las cuales con el crecimiento va mejorando. Vean aquí el antes, durante y después, cómo pueden estar los pacientes. Cuando presenta algo así, tienen que pensar entonces en deformidades causadas por alteración metabólica. Vean este paciente, un genu varo, cómo está en esta parte, cómo está esta fisis medial, la parte medial como derretida, y entonces la rodilla recarga mal y por eso se le abre la rodilla. Cómo van creciendo y produce estas deformidades. A veces necesitas colocarle un fijador externo, como esos que son la máxima tecnología que hay hoy en día, que son con técnica de la NASA. Esto es un hexápodo, o sea, algo que corrige en 6 planos, ¿sí? Destuerce, alarga, variza, valguiza, flexiona y extiende. Puedes controlar lo que quieras, nomás lo pones, lo vas midiendo y con una computadora te va diciendo qué hacerle crecer, qué semáforo hacerle crecer y con eso lo vas alineando. Eso es lo que son algo caros. ¿Sí? Entonces, enfermedad de Blount. Y eso es lo que yo les hago, lo que yo tengo en el IMSS. Una osteotomía interarticular, corto en esta zona, les meto un injerto de hueso y con eso les levanto la meseta tibial. ¿De acuerdo? Enfermedad de Blount. Otra forma de operarlo es hacer una cetoplastía ósea. Cortas recto y levantas todo el taquete de hueso hacia arriba. Enfermedad de Blount. Hay diferentes grados de afectación, como se ve aquí. Una clasificación radiográfica de Silverskjold. Ok, ahí se ven las múltiples cirugías que le tienen que hacer el paciente, como en algunos lugares no tratados pueden llegar así. Así me ha tocado a uno que otro, especialmente Chiapas nos patrocina estos tipos de pacientes. Si vean la gran deformidad de genu varo. Igual casos en los que se ve como en zonas afroantillanas o en África tiende a ocurrir más en la raza afroamericana estos padecimientos, y vean la gran deformidad. Y no solamente es que lo tenga en un solo plano, es una deformidad torsional. Así que eso implica que tiene que ver con un componente de torsión importante. ¿De acuerdo? Entonces, no lo olviden, son como cápsulas informativas, lo que ya les voy a ir dejando. No vamos a entrar demasiado en el tema, nada más para que vayan como identificando. Entonces, enfermedad de Blount, ¿de acuerdo?
¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí. Ok. ¿Y por qué no? Si tenemos una pierna que está para un lado, pues puede estar para el otro. Y entonces puede ser porque haya tenido una alteración en el crecimiento normalita, una deformidad metabólica, una secuela de una fractura, un tumor también, que te puede causar estos tipos de deformidades. Entonces, igual, puedes hacerle osteotomías correctivas, como por ejemplo aquí con un fijador externo, vean ese caso como tiene una gran deformidad. Cuando ya están muy grandes y no hay otra cosa que hacerles, pues a veces ya nada más una prótesis. Si están pequeños, puedes jugar con el crecimiento de la rodilla y puedes hacer crecimiento controlado. Y en este caso, entonces veamos aquí un caso típico. Aquí cómo le pusieron los implantes, cómo vean, vamos a ver, cómo tenía la radiografía, el eje mecánico, que es la radiografía ideal para poder ver estas deformidades. Ahí se ve cómo le ponen el implante. ¿Alguien vio alguna de estas cirugías en la rotación? En pediatría las hacíamos seguido. Yo no. Una plaquita con tornillos. Inhibe temporalmente el crecimiento de esta zona y hace que crezca esta y haga corrección angular. Y como en 2, 3 años, como si te hubieran puesto frenos en los dientes, son como frenos para la rodilla, y con eso va mejorando. El eje mecánico, vean. Una cirugía común que hacemos en el servicio. Vean la línea en alguien que está esqueléticamente ya como adulto bien alineado. El eje pasa por el centro de la rodilla. Trazas una línea en una radiografía que se vea sin interrupciones. Este es un eje mecánico. Todo el esqueleto inferior con el paciente parado. Del centro de la cabeza femoral pasa al centro del tobillo. Ves ahí por donde pasa en la rodilla y debe de pasar a no más de la distancia de la espina tibial. Los pasos de esta cirugía. Y con eso el paciente puede correr, moverse, hacer ejercicio como al mes de haberse operado. Y ya con el seguimiento aquí se ve, por ejemplo, cómo estaba antes, 6 meses después de haberlo operado, cómo corrige, 10 meses después, incluso yéndose ya ligeramente a varo, lo retira los implantes, importante, y con eso ya queda alineado. Y es algo que sería como para en caso de que sí tengan el tema y el problema.
pero muchos no requieren esas cirugías, nada más vigilar. A menos de que tenga más de 8 centímetros de distancia intermalleolar, como ya les decía, o un genuvaro que tenga más de 2 años y que tenga ese genuvaro persistente, entonces sí requieren algún tipo de cirugía, pero pocos realmente lo requieren. ¿Ok? La discrepancia de longitud también se conoce como anisomelia. Entonces se dice, bien importante, recuérdenlo, porque es un tema muy relevante que luego tienden a propiciar el mito que le dicen al paciente, va a un lugar de rayos X y le dicen, tú tienes 7 milímetros de diferencia entre una pierna y la otra. Y entonces con eso van a verte y pues se sienten los pacientes agobiados porque eso piensan que es una causa de problema. Y resulta que hasta 2 centímetros es normal. Y esa regla desde los años 50 no se ha echado abajo. Resulta que incluso desde bebés podemos tener hasta 2 centímetros y es normal, ¿de acuerdo? Y asintomático. Más de 2.5 centímetros ya empieza a asociarse de dolor, porque ahora sí ya se recarga mal, de cadera, de rodilla, lumbar, de columna. Así que, ¿cómo se clasifica? Menos de 3 centímetros es leve. Moderado de 3 a 6 centímetros, severa más de 6 centímetros. Causas de nacimiento, trastornos neurológicos que hacen que esté tensa la extremidad y no la puede estirar y por eso se comporte como si estuviera cortada. Después de que no crezca después de alguna fractura que le afecte el crecimiento. Padecimientos raros que vemos en los cuales hay una hemihipertrofia, esto es que crece la mitad del cuerpo. Infecciones, tumores, postradiación, ya había comentado cómo puede incluso surgirte nuevos tumores o por la radiación te deja de crecer algo. Lecalvepertes, epifisiolistesis, pie equinovaroaducto, pseudoartrosis congénita de tibia, sobrecrecimiento o artritis inflamatoria crónica. Enfermedades genéticas raras, pero vean, cuando hay una hemihipertrofia, cosas raras que yo veo, incluso la mitad del cuerpo, las estrías, vean cómo esta mitad del cuerpo está sobrecrecida y va por toda la línea media, incluso hasta la mitad de la cara, la mano. Por eso tomar el diámetro de la circunferencia pues, del paciente es importante. Entonces puede ser nada más de tejidos blandos en el músculo y el hueso y que esté más largo. Otras veces puedes tener incluso los órganos intraabdominales e intratorácicos crecidos, que sería el síndrome de Proteus. Y otras veces puede ser a causa de vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Puras enfermedades genéticas raras. Pero vean aquí los casos, otras veces pueden ser más difíciles de controlar. Y en esos casos les damos un cierre prematuro de las placas de crecimiento con cirugía, vigilancia, etcétera, ¿de acuerdo? Así que la hemihipertrofia puede ser a veces una hemiatrofia, en el cual tienen la parte, por ejemplo, derecha del cuerpo, toda la parte de aquí está seca de grasa y hace que se vea diferente, ¿sí? Síndromes genéticos raros que nos toca ver. Entonces, siempre que vean que está más larga una extremidad, como por ejemplo ahí, piensen si es que esto viene a través de vasos sanguíneos, en este caso esto es una linfangiomatosis, y que el lado corto más bien no sea el lado normal y que está sobrecrecido el otro lado. Piénsenlo así siempre, ¿ok? Entonces hay enfermedades, por ejemplo, vasculares, Klippel, Trenaway, Weber, en el cual esta hemihipertrofia viene, pero secundaria a sobrecrecimiento de vasos sanguíneos. Y operarlos de ese lado es un problema porque van a sangrar. Si alcanzan a ver ahí cómo está el crecimiento, cómo está más grueso, y entonces, como está más vascularizado, crece más. Esto que están viendo aquí es una prueba muy útil. ¿Alguien me dice cómo se llama esa maniobra clínica que están viendo ahí? Ya la tienen que haber visto por el tema de displasia de cadera. Galeazzi. Muy bien. Entonces se ve la diferencia de longitud, ¿de acuerdo? Así que Klippel, Trenaway, Weber.
Sí vieron ya alguna plática de las que les dije que leyeran cuando no pudimos ver clases de pie equinovaro, ¿no? Que de hecho yo la daba, una revisión para que entendieran qué es el pie equinovaro, ya que ustedes no pudieron rotar en la clínica de Ponseti. Sí, Pi. Muy bien. Ok, entonces eso hace que pises mal y pues puede haberse acortada la extremidad. Así que está cortado y el pediátrico compensa. Así que eso causa entonces deformidades secundarias que quieren compensarlo. ¿Qué vamos a buscar cuando el paciente camina? Pueden hacer como paso para arriba y paso para abajo. La descompensación, el hecho de la descobertura aquí en la cadera, a causa de que la pelvis esté inclinada. Y como cuando tomas a veces una radiografía, ahí por ejemplo la diferencia entre el antes y el después, de cómo se alinea la columna al ponerle estas tablillas que puedes tener en la consulta para poder compensar y ver cuál puede ser la altura a la cual se quede mejor y así le puedas hacer una plantilla de hasta 2 centímetros, porque si es más de 2 centímetros se le sale del zapato, o más bien un alza al calzado. La forma en la que yo les recomiendo que hagan esta alza en el calzado, que le pongan una doble plantilla, es en las tiendas de reparación de calzado, que ahí les hagan la compensación, que ahí les pongan el alza para que con eso puedan estar más compensados. Si tú compensas exactamente, quédense con eso también. Este paciente, por ejemplo, digan que tienen, no sé, 5 centímetros. Si tú le compensas exactamente los 5 centímetros, luego eso les causa molestia. A veces con que compenses un poquito más allá de la mitad de la discrepancia, con eso ya es suficiente. Así que la ciencia de compensarte esta altura, esta diferencia, no debe de ser necesariamente tan exacta, ¿de acuerdo? Tanta, que sea hasta el milímetro. Tiene 5 centímetros, compénsale 3 a 4 centímetros y con eso es suficiente. Quédense con eso. Cuando se mide, mañana, por cierto, sí voy a tener tiempo, entonces yo creo que mañana buscamos algún aula que nos presten, sí, como a las 9:30, para estar ahí, entonces sí, para que alguien se preste voluntario para hacer mediciones y pueden llevar una cinta métrica y practicar esto, martillo de reflejos y si pueden algún goniómetro para pelo de exploración física, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Si tú mides del ombligo a la espina del cantero inferior, que diga a la malleolo interno o al talón, puedes tener un método aparente, porque estás tomando como del centro para checarlo. El método real, y puedes comparar ambos, el método real es de la espina ilíaca antero superior, que es donde palpas el huesito en la cresta ilíaca, hasta el malleolo interno. Es la forma más precisa para verlo realmente, para determinar la diferencia de longitud. Mides un lado, mides el otro y ves qué tanta diferencia hay en el malleolo interno que son las salientes más constantes y fáciles de ver. Ya les decía esto de la comparación de los brazos, la forma de ver radiografía. Siempre preferimos hacer una radiografía en la que se vea todos los segmentos en una sola imagen, ¿de acuerdo? El hecho de tomarlo así, que esto es de aquí que estoy señalando, es una escanometría. Te lo ofrecen más, es más barato. Deja sin ver qué ocurre en estos segmentos. Y a veces es ahí donde justamente está ocurriendo el acortamiento, la deformidad. Entonces no lo utilizamos tanto. Esa es una escanometría. Lo ideal es un eje mecánico, recuérdenlo bien. La escanometría es tener al paciente sin que se mueva. Tomas una placa, otra placa y otra placa y así ya te dan esto. Sin embargo, con eso lo único que pudieras hacer tú es trazar el eje mecánico, quizás para eso sería lo único que te sirve, pero nada más, trazarías de aquí para acá y decir, ok, pues sí, se encuentra con una desviación en esa zona, pero no sabes bien de dónde viene, ¿ok? Casi no lo usamos en la vida real. Sin embargo, por fuera lo ofrecen mucho. Determinar qué tanto crecimiento restante le queda al paciente, por si tiene algún acortamiento. Tomadas a cientos de pacientes, latas de Grulich, que lo pueden descargar en línea gratuito y entonces ven radiografías de la mano no dominante, generalmente de la mano izquierda, y con eso lo van comparando para saber si tu paciente está en el rango de edad o si está atrasado esqueléticamente. ¿Ok?
Otro es el atlas de Tanner, en el cual se ve, de acuerdo a la radiografía del radio, de la muñeca, cómo va. Esto entonces hay normogramas que puedes utilizar, como las tablas de Mosley, en la cual pues ponías la pierna, la esquelética, por ejemplo, una niña de 8 años con una longitud de extremidad, por ejemplo, aquí, en esta zona, y cuadrabas con esto, y entonces decías, mi paciente se encuentra aquí. Pero para eso ya hay softwares que pueden descargar de manera gratuita y hacerlo así. ¿Qué tanto contribuyen al crecimiento? El húmero proximal, 40%. La rodilla, 70%. De la longitud global del miembro torácico, el 40% del radio, vean. Y aquí el 70% de la longitud global. Por eso mucha de la cirugía para controlar la deformidad angular o el alargamiento, para frenarlo, ocurre en la rodilla. Por eso los tumores que ocurren en la rodilla, porque es el centro que tiene que esforzarse más para crecer metabólicamente hablando. Este es el software, pueden jugar con él o pueden descargar de manera gratuita del doctor Paley, que es de los que más ha revolucionado este tipo de conocimientos para alargamiento de extremidades, corrección de deformidades, el método multiplicador, y te deja ver cálculos para poder checar qué tanto va a crecer una extremidad inferior, superior, qué tanta altura va a tener un paciente, para un acondroplásico, qué edad, qué tanta altura va a alcanzar, el pie qué tanto va a crecer, cuándo hacer la epifisiodésis, cuándo detener el crecimiento de un lado para que el otro lo corrija. Lo usó mucho tiempo para la epifisiodésis, entre otras cosas que son útiles, ¿sí? Y todo esto antes lo usábamos en tablas para poder sacar, pero pues ahora este software nos ayuda para que sea más fácil. Tenemos una lesión, por ejemplo, tenemos una alteración en la longitud y usamos las tablas de Shapiro, que nos hablan sobre el comportamiento de una discrepancia. Puede ser que esa discrepancia sea una curva ascendente, o sea, que va a causar grandes discrepancias. A mayor edad, mayor discrepancia, ¿ok? Digan aquí 9 centímetros, por ejemplo, de diferencia, y el paciente aquí tiene pues 9 años, ¿no? Entonces, y aquí tenía 1 año, 1 centímetro. Fue creciendo proporcionalmente, ¿de acuerdo? Esto es, por ejemplo, causado por una deficiencia congénita, enfermedades neuromusculares, y son pues de las más complicadas. Y a veces tú ves en una consulta al año de edad, que es muy pequeña edad para ya operarlo, para alargar la extremidad, y dices, tiene 1 centímetro. Lo veo a los 2 años, cielos, ahora tiene 2 centímetros de acortamiento. Lo veo a los 3 años, ahora tiene 3 centímetros. Ya estoy viendo una tendencia. Va a ser así, de esta manera, ¿sí? O bien, veo que tenía 1 año y tenía como 0.5 centímetros. Ahora, aquí tiene 2 centímetros, pero aquí tiene 2 centímetros y medio. Y aquí 3 centímetros apenas. Entonces, puede ser con una desaceleración, ¿ok? Y eso es generalmente enfermedades neuromusculares, hiperplasias congénitas, por ejemplo, las glándulas supraadrenales, y eso es poco frecuente. Luego, otro escenario es una curva ascendente y después una meseta, se mantiene ahí. O sea, tenía aquí, no sé, 1 centímetro y se queda ya en esta zona en 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. De acuerdo, por ejemplo, una fractura del fémur causa pequeñas discrepancias y se mantienen estables durante el paso del tiempo e incluso hasta la tendencia a corregirse un poquito. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Sí, entendí muy bien. Ok. Enfermedades de la cadera, por ejemplo, PERTES, algo que hubo un colapso y luego una detención prematura del crecimiento, pequeñas discrepancias. Digamos, estaba creciendo normal. Hay un insulto aquí, por ejemplo, un infarto de la cabeza femoral, que es la enfermedad de Leckalve-Perthes. Se mantiene sin crecer como por 3, 4 años y después recupera ya algo de crecimiento. Pero el crecimiento global pues se ve afectado en comparación con la otra, pero hubo una tendencia a recuperar. Y luego puede haber una curva ascendente y va todo bien, se detiene y deja de crecer. Entonces, por ejemplo, alguna enfermedad metabólica, alguna enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide, un sobrecrecimiento y detención prematura del crecimiento, enfermedades raras, pero generalmente algo que le afecte, una leucemia, un tumor que le afecte en su economía, una artritis reumatoide que le afecta las articulaciones y que deja de crecer. Consideraciones de tratamiento para que más o menos tengan el esquema. Hasta 2 centímetros no les hacemos nada.
Ustedes y yo en estos momentos podemos estar aquí y no hay nada que hacer. Si está acercando a los 2 centímetros y el paciente empezara a sentir síntomas, puede ser que lo vigiles, le des cita en 6 meses y ver cómo va, lo mides mejor, le pongas una plantilla ahí que le compense un poquito la altura y preguntarle cómo le vino, si es que le mejoró los síntomas. Ya les digo que no es necesario compensar exactamente. Si está realmente por ahí de los 2 centímetros, sí considerar elevarlo, colocarle, ya sea hasta 2 centímetros de plantilla o en el calzado colocarle un alza, una doble plantilla, por ejemplo. Si ya es de 2 a 5 centímetros y le queda crecimiento restante, puedes jugar con el crecimiento y frenar el crecimiento de esta rodilla, dejar que esta otra termine por alcanzar. Eso va a sacrificar la altura global que va a tener el paciente, pero va a quedar más parejo y sin pendientes de que tenga que utilizar algo para compensar su altura. 5 centímetros o más, y por ahí de los 5 a los 20 años, puedes hacer un alargamiento óseo. Y es algo que hacemos en ortopedia pediátrica, y es colocar un fijador externo para hacerle crecer 1 milímetro al día el hueso y después dejarlo que consolide el hueso que alargamos, y con eso se le puede dejar más parejo. ¿De cuánta diferencia creen que es la meta que buscamos alargarle? ¿1 centímetro? 2 centímetros, ¿de acuerdo? O sea, si estamos alargándole, queremos dejarlo como este escenario. Así que si lo dejamos, si ya no pudimos alargarle más y se quedó a 2 centímetros, 1.8 centímetros, logramos la meta. Porque mucha población está entre 0 y 2 centímetros. ¿Queda claro? Es importante eso. Sí, doc. ¿Por qué no? Ya dejó de crecer el paciente, tiene no sé, unos 5 centímetros de diferencia. Le hacemos entonces a considerar un acortamiento femoral del otro lado. Le operamos el otro lado y de esta forma lo dejamos más parejo. Se hace una cirugía, si le deja la extremidad más corta, lo dejas como que en su proporción de tórax, extremidades, pues como raro, no se hace tan seguido, pero pues algo que se puede considerar. Y les decía, si es que tienes más de 5 centímetros y la funcionalidad de esa articulación no es buena, no siente bien extremidad, etcétera, puedes considerar entonces ya de plano una amputación o colocar una ortesis. Así que desde una simple plantilla que puedes mandarle a hacer o que pueden vender en Amazon para altura, y estas son mejores. Aquí una suela que le mandaron a hacer en una tienda de productos ortopédicos para sus tenis. Yo les digo siempre que hagan el trabajo más bien en una tienda de reparación de calzado, te ponen una doble suela y es más fácil, más barato. Hasta ya de plano una amputación, ¿ok? Y esas cirugías locochonas como el Van Ness. ¿Cuánto tiempo nos queda? 14 minutos. Bien. ¿Alguien de ustedes usó calzado ortopédico? Me lo mandaron, pero no me lo ponía. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, no usaron. ¿Lo recuerdan como una experiencia agradable o desagradable? Desagradable, estaban bien feos los zapatos. Exacto, pesado, Y eran rígido, bastante incómodos. dolor, incomodidad. Entonces, nadie lo ha recordado bien. Entonces, es algo que no usamos ya realmente hoy en día. ¿Ok? Y ustedes no propagan el mito de que el paciente va a requerir un calzado. Esta plática es tomada de uno de los doctores muy buenos en el tema. Me gusta mucho su plática, por eso pues me la fusilé y se las presento. Cuando falten como 3 minutos me avisan para salir, entrar y terminar esta plática, y con eso quedamos en ese tema, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Bien, así que ya saben que es la traumatología, ya saben que es la ortopedia, rama de la cirugía que buscamos tratar de forma quirúrgica o no quirúrgica las deformidades. ¿Qué no es hacer ortopedia? Poner esos aparatos.
hacer corrección de deformidades que van a corregir por su cuenta, usar calzado pesado, rígido, amplio. Entonces, eso es un tratamiento que sería pues mal tolerado por el paciente. Así que realmente un tratamiento quirúrgico no es incruento y el tratamiento conservador debería ser no cruento, y el tratamiento con esta forma resulta el dañino al paciente, tanto psicológicamente como a veces para su funcionalidad. Pensamos que el calzado apropiado para el niño debería ser de una forma, es una forma controversial. Hay médicos que están a favor y en contra de su uso. Hay que basarnos en criterios objetivos más que en las impresiones o las tradiciones o las creencias. Quitando atrás a Adán y Eva, el ser humano existe desde hace 140,000 años aproximadamente. El estado natural del pie es estar descalzo. De acuerdo, la condición natural del pie en el ser humano es estar descalzo. Cuando te dicen que pisas descalzo y te va a entrar la gripe por los pies porque pisaste frío, pues es un mito y falacia. Si respiras aire muy frío, ahí sí es diferente. Que se asocie el aire frío con el piso frío, eso es otra cuestión. Entonces, no hay problema. Tú pudieras caminar con una bufanda, con aire frío, pero caminar sobre hielos y no te va a afectar, no te va a dar neumonía, ¿de acuerdo? Y entonces, desde mucho tiempo atrás, en muchas culturas ya se sabe que aquellas culturas que pasan la mayor parte de sus vidas descalzos están bien alineados, con una pisada más adecuada. Todo el mundo sabe que los niños que crecieron en un ámbito rural son más ágiles que aquellos que crecieron en un ámbito citadino. ¿Ok? Vean, artículos. Desde 2900, 1800 y pico ya existían los artículos. Entonces, y revistas, hay revistas clásicas, por ejemplo, en ortopedia está el Journal of Bone and Joint Surgery, 1931. Vieron cómo si es que había deformidades en los pies en nativos de el Congo, por ejemplo, en África. En 1931, veían cómo había ausencias de deformidades estáticas en el pie y la piel de la planta del pie estaba más gruesa, considerando que eran poblaciones que pasaban la gran mayoría de sus vidas descalzos. Este autor, vean, 1905, American Journal of Orthopedic Surgery, en Filipinas. Excelente movilidad, piel plantar gruesa, sin dolor ni aversión del pie, cuando comparaban las conclusiones sacadas de un estudio comparativo de los pies en pacientes que pasaban mayor parte de sus vidas descalzos contra aquellas que usaban calzado. Desde hace como 150 años se sabía pues esta cuestión de que no había mucho problema. Al comparar las formas de los pies entre las poblaciones de China que usaban calzado contra las que no usaban calzado, esto es un estudio de 1958, comparaban los que usaban y veían que los pies descalzos tenían mejor movilidad y menos deformidades. El desarrollo en la morfología de la huella plantar en niños en el Congo y su relación con el uso del calzado en 2003, vean, repitieron más o menos el estudio. Los niños calzados tenían mayor frecuencia de pies que eran morfológicamente planos y poblaciones rurales descalzas presentaban mayor cantidad de pies normales. Vean esta chica, ¿quién es? ¿Si lo ubican? Britney Spears. La Britannia Esparza, ¿de acuerdo? Entonces ya es una foto viejita, pero vean cómo la utilizan pues, para describir un pie normal. Un pie descalzo se caracteriza por buena movilidad, especialmente en el antepié, pliegues o arrugas por flexibilidad del medio tarso, variabilidad en la altura del arco, piel plantar gruesa determinada por el ambiente, falanges bien alineadas. Nacimos como defectos de fábrica que pueden tener los niños como torsiones en los dedos del pie, que los pies estén rizados, curly toe, como las papitas fritas, que estén como torcidos. Y eso mejora con el crecimiento, como en 10 años dejas al niño que camine descalzo y que use calzado amplio. Así que las falanges están alineadas con los metatarsianos, generalmente cuando dejas caminar al pie descalzo como tal, y no hay deformidades estáticas, o sea que el pie tiene un arco que va y viene. Así que en el 57 vean ese estudio. Vieron cómo iba alterándose o mejorando la huella plantar acorde a la edad y lo fueron registrando en plantigrafías. Luego vieron que el arco longitudinal medial se desarrolla en los primeros 6 a 8 años de vida y el rango es amplio. Vean este estudio del 87, está Eli.
El desarrollo del arco del pie, igual otro estudio similar del 89, desarrollo del arco medial independiente del uso de calzado utilizado. Le dio en la torre a la gran empresa de utilizar aparatos ortopédicos para poder lograr una pisada. Con eso lo diseñaban y todavía algunos se basan en eso. Entonces ven cómo la proporción y los tipos de arcos del pie disminuyó con el incremento de la edad. Los cambios ocurrieron durante la edad preescolar, escolar e incluso en la adolescente. ¿Ok? Cómo iban dándole seguimiento. Se hicieron lo más sencillo, ver a la gente crecer. ¿Y qué es lo que observaron cuando veían a la gente crecer sin intervención humana, sin intervención de calzado ortopédico, plantillas? Que desarrollabas una pisada adecuada, se alineaba, se destorcía y el arco mejoraba, ¿de acuerdo? Estaba más presente. Esta imagen es una representación de un Ubuntu, que es una palabra africana para hablar, no me acuerdo el dialecto de cuál sea, pero habla sobre la unión, la comunidad. Entonces, pues bueno, y ahí ponen, pues ahí se aprovecha para ver todos los pies de los niños. Estos estudios demuestran que el arco longitudinal del pie se desarrolla espontáneamente en la infancia y en la niñez. Este desarrollo es independiente del tipo de calzado, porque compararon niños que usaban calzado ortopédico y plantillas contra otro grupo que no lo usaba, y al final de cuentas, ¿qué creen? El resultado era lo mismo. La historia del calzado. Un equipo de arqueólogos hallaron una cueva en Armenia, un zapato de cuero, que es el más antiguo del mundo, con 5.500 años. ¿Para qué creen que utilizaba este tipo de calzado esa persona? Para sus caminatas de desplazamiento en pueblos, para no lastimarse. Antiderrapante, piedras, ok. Armenia, bueno, hace frío por allá, entonces cuevas, frío, proteger el medio ambiente, ¿de acuerdo? Quizás para eso lo utilizaba. Egipto y Mesopotamia desarrollaron, usaban el calzado para proteger el pie. Grecia, Roma y Europa lo empezaron a usar como un símbolo de estatus. Todavía existen, si ustedes ven este calzado, dirían, eso me suena a algo que encontraría en un catálogo de calzado de cualquier parte, ¿no? De cualquier zona, de alguna zapatería. Entonces, y existen desde hace más de 2,000 años. Esos son diseños que reprodujeron en diferentes zonas que utilizaban estos tipos de huaraches. Entonces ya le veían una cuestión más, pues, de estatus, de que se vea bonito y así, ¿no? De estética. ¿Quién fue el primero en la historia en utilizar calzado puntiagudo? El hombre. Este conde, rey de Jerusalén, 1131 después de Cristo, introducía zapatos puntiagudos para esconder sus pies deformes. ¿De acuerdo? Y después la moda la tomó la mujer. ¿Para qué existían los tacones? Se introdujo en Europa en el siglo XVI para darle estabilidad a los guerreros montados cuando usabas un caballo. Esto es un estribo para atorar el pie en el estribo del caballo. Se exageraron después en Francia e Italia para indicar estatus, para que sobresaliera el conde, la persona de la realeza, para destacar sobre el resto de la comunidad, ¿no? Cuando caminaba en alguna reunión, etc. Durante 2,000 años, entonces, el zapato se ha diseñado de acuerdo a la moda reinante. Desde hace 200 años, el calzado del niño se ha diseñado bajo la impresión de que el pie infantil requiere un soporte rígido y compresivo. Les entró la loquera de decir, el niño requiere algo para formarle su forma de caminar. Y les entró la preocupación. Los pediatras fueron los primeros en cuestionar el valor de un calzado rígido. Veían en los 70s, haciendo una encuesta a pediatras, veían que el 75% consideraban que los zapatos y los tenis que los tipos tenis eran un poquito más adecuados porque eran más livianos, más flexibles, más amplios. Nuevamente, el doctor Staeli en el 80 veía que los pediatras y los ortopedistas pediatras estaban opuestos al calzado rígido. Así que el calzado en el pie veía cómo la moda, o sea, diversos autores han visto que la deformidad de los dedos que cubren el pie hace que sea imposible caminar. 80% de 281 niños calzados de 2 a 4 años tenían alguna deformidad en los dedos y los no calzados no tenían deformidades en los dedos. Este autor en el 42, vean, 4,000 niños
73,4% tenían tallas pequeñas cuando utilizaban más calzado ortopédico, y es de ahí que las abuelitas decían, si tú no calzas a ese niño, el pie lo va a tener grandote. Pues quizás crezca un poquito más, pero no tanto como que vaya a estar sobrecrecido. ¿Cómo vamos en tiempo? Tres minutos. Ok. Me quedo en esta filmina, salimos y como entramos de nuevo y unos 20 minutos terminamos. Esa es una moda que tenían los chinos de vendar los pies para lograr tener mayor estatus y tener un pie chiquito. La estética del pie en algunas culturas ha sido tan importante que en China, por ejemplo, se tuvieron que entrar a la Organización Mundial de la Salud por de los 50, 60 para detener la práctica de vendar el pie. Si se dan cuenta, este pie, esta señora, esta abuelita, tiene el pie como un tacón aquí, el talón está deforme. Esos son los dedos, es el quinto, el cuarto, tercero dedos que están torcidos sobre sí mismos para lograr calzar este calzado. Y entonces estas deformidades hacían que el paciente que tuviera, aquel que tenía mucho estatus, no podía caminar porque eso le producía deformidades y dolor increíble que no le permitía caminar más que unas distancias cortas. Así que tenía que tener toda una corte de gente que le trajera las cosas, y eso era indicador de estatus. Y eso era entre más chiquito el pie, más sexy la chica chinita, ¿de acuerdo? Bien. Ahí nos quedamos entonces, salimos y ahorita volvemos a entrar en 5 minutos. Gracias, doctor. Bien, gracias.